¿Qué tal? Buenas noches. Saludos cordiales a todos los que nos están siguiendo, los que están viéndonos a través de esta transmisión que estamos haciendo en vivo desde casa. Hoy, pues estamos en un programa especial y vamos a compartir con alguien especial. Queremos contarles que hoy es un día muy especial para la familia Velázquez, ¿verdad? Especialmente para mi tío Juan Everildo Velázquez, que es una persona muy importante para nosotros, bueno, no solo como familia, sino él ha trascendido en su ministerio a través de muchos años, ¿verdad? Muchos años que Dios le ha permitido estar y pues hoy vamos a escuchar ahí algunas cosas que tal vez usted no sabía de los labios de mi tío Juan Everildo Velázquez. Así que bienvenidos a todos los que nos van a seguir, los que nos van a ver. Quiero darle ahí la bienvenida a mi tío Juan Everildo ahí para que dé un saludo ahí a los que pues nos van a ver esta noche. Buenas noches, tío. Bienvenido a esta entrevista. Gracias. Un saludo a todos los que están ya en sintonía con nosotros. Es un gusto estar con ustedes en esta noche. En primer lugar, quiero pedir disculpas a los que siempre nos escuchan los días jueves a esta hora, esperando quizá el mensaje, pero no será así, será un programa un poco diferente. Pero disculpen por si acaso que están esperando la plática. Sin embargo, creemos que lo que vamos a hacer hoy puede llevar una bendición a la vida también de cada uno. Y es un placer para nosotros que usted esté en sintonía con nosotros para esta transmisión especial. Así que saludo a todos. Esperamos que nos gocemos en la presencia del Señor. Gracias. Pues vamos a conocer un poco de la vida de Juan Everildo Velázquez y parte de sus inicios, su conversión también. En la aldea Santa Isabel, Chimaltenango, vivían los esposos Velázquez, quienes pues tenían 8 hijos, dice, 2 mujeres y 6 hombres, personas de muy escasos recursos, muy religiosos, por cierto, y humildes. De esos hijos nacen nace el 9 de julio de 1938, Juan Everildo Velázquez. Es así como entonces inicia la historia, ¿verdad? Durante su niñez, por razones que se desconocen, no le dieron estudios y cada vez que asistía, dice, a catecismo, veía como otros niños sabían leer y él no. Cuéntenos un poco de estos inicios, cómo inicia. Creo que usted nace en un ambiente religioso. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Muy bien. Exactamente. Yo nací en un hogar religioso. Mi padre era catequista, novenario. Él no paraba en casa, todas las noches iba a rezos o a enseñar el catecismo. Y ya yo, un niño de más o menos 4 años, ya andaba con él a las reuniones donde él daba las clases. Y así fue como yo fui creciendo hasta dejar ser niño. Yo no dejé de asistir a las reuniones de él con las demás personas a quienes él enseñaba. Y a la vez también cuando no había
enseñanza de catecismo. Yo iba a las novenas, que él, como era novenario, pues yo iba también a las novenas, a los 9 días, y así fue el ambiente en que fui formado, de manera que en cierta forma crecí como un buen religioso, porque de hecho él nos enseñaba muchas cosas que como hijo me ayudó mucho para ser respetuoso a mis padres y a mis semejantes. Es así como llegué hasta la adolescencia. Una de las cosas que siempre yo he dicho y lo repito hoy es que cuando yo iba creciendo, iba naciendo en mí algo más especial porque yo quería conocer mejor las cosas de Dios. Pero en la religión donde estaba, pues era muy limitado. No pasaba más de catecismo y de rezos. Era todo, no había nada de Biblia, porque en ese tiempo era prohibido tener Biblia y estudiar la Biblia. De manera que yo no estaba muy tranquilo en mi niñez, porque ya fui despertando. Y cuando llegué a la adolescencia, pues ya cambié de actitud, porque no sentí satisfacción en esas prácticas de mi infancia. Muy bien. También hay una anécdota, o sea, una nota por acá que dice que también usted tenía la intención de aprender a leer. Los niños que tenía ahí, pues se burlaban de usted porque no sabía leer. Muy bien, gracias. Exactamente eso fue ya en mi casi adolescencia. Ajá. Porque toda mi niñez yo no salía afuera, no tenía amigos, porque como vivíamos en un lugar muy aislado de las demás comunidades, entonces yo no salía, pero ya cuando llegué a la adolescencia, yo ya podía salir solo, a andar, pero lo que más me recuerda y en cierta forma lamento, pues, que como usted ya dijo, yo no tuve estudio en mi infancia. Mis hermanos mayores y menores tuvieron estudio, les dieron estudio. El único que no tuvo escuela fui yo, cosa que hasta ahora guardo un poco de tristeza en mi corazón por esa forma como me crié. La razón no sé, la razón, quizás la pobreza. Supongo que fue la pobreza, que no había maneras como yo podía desarrollarme en mi infancia. Pero cuando llegué a la adolescencia, yo tenía como 12 o 13 años, iba a misa. Y en la misa había un muchacho de mi edad, más o menos, y por casualidad siempre se quedaba donde yo me mantenía en la misa todos los domingos. Siempre estaba a mi lado, no sé cuál fue la razón. Y él llevaba su misal y lo leía cuando estaba en la misa. Y yo, un muchacho ya a la edad de él, como de 12 a 13 años, sin saber leer. Eso me dio coraje. Dije, qué triste la mía. Si él pudo aprender a leer, ¿por qué yo no? Pero yo no me pregunté si él fue a una escuela o no, simplemente vi que él sí leía bien. Entonces dije, no, yo puedo también. Yo puedo. Y esa misma mañana, después de la misa, yo corrí a la casa y mi hermano mayor tenía un libro que se llama Libro Mantilla, donde se podía aprender a leer. Y yo le dije, préstame tu libro. Y él me lo prestó y comencé a deletrear ese libro para ver qué podía encontrar, y encontré el abecedario, los 5 vocales, y comencé a unir. No sé cómo fue que quizá Dios me ayudó, ¿no? ¿Cómo fue que yo pude unir las letras y sacar algunas palabras, y las letras que no podía? Le preguntaba a mi hermano de vez en cuando y él me explicaba. Y así fue como diariamente me pegué al libro. Al mes ya podía deletrear. Eso fue una gran victoria para mí en mi infancia, y quizá ya era entre la adolescencia y la infancia.
Qué excelente. Interesante, hermano Juan. Pues estamos hoy aquí, para los que nos están siguiendo, estamos conociendo algo más de Juan Everildo Velázquez, ¿verdad? Cómo inicia, de dónde viene, de dónde nace, de dónde sale todo lo que ahora pues ha logrado, gracias al Señor. Al momento de que usted empiece, hermano Juan Everildo, yo creo que, como ya lo dijo, fue una victoria especial, lograr algo, ya un paso adelante. Pero cuéntenos cómo empieza su lectura a través ya de la Biblia. Gracias por eso. Bueno, realmente ese es otro milagro de Dios, porque ya en mi adolescencia yo deseaba que hubiera un libro que me enseñara mejor de Dios. Y cuando ya sabía leer un poquito, mi papá tenía su misal, tenía sus catecismos, y yo leía de vez en cuando porque a escondidas. Él era muy delicado, y yo leía de vez en cuando los libros de él a escondidas. Así me di cuenta que no encontré en esos libros algún pasaje bíblico bien explicado. Se citaba de vez en cuando una cita bíblica, pero no se desarrollaba. Entonces yo deseaba, porque decían que la Biblia es la palabra divina de Dios, y entonces, ¿cómo hago para poder yo conocer lo que es la palabra? En eso que mi papá entró a la política, y en su tiempo de política el gobierno fracasó. Y si fracasó el gobierno, también fracasó el partido a que pertenecía a mi papá. Y eso lo hizo llevar a la cárcel. Y cuando él regresó de la cárcel, dilató como 2 o 3 meses en la cárcel. Y cuando él regresó de la cárcel ya venía diferente. Como que para él los rezos, el catecismo y la política era nada bueno. Ya venía con un ambiente diferente y ya comenzamos a hablar de Biblia y él decía que hiciéramos una Biblia y de manera que lo que se trató fue reunirnos como un grupo, una congregación para hablar cosas de Dios. Se contaba historias de la Biblia, pero no teníamos Biblia, y fue así como poco a poco algunos señores llegaron a nosotros y nos hablaron de la Biblia, y eso nos motivó más para empeñarnos a conocer mejor la Biblia. Bueno, entonces ya eso hizo que mi papá comprara una Biblia, por supuesto a escondidas, porque en ese tiempo no era lícito tener Biblia en la iglesia o en la religión. Bueno, entonces él cuando compró su Biblia ya nos contaba mejor, pero yo quería tener mi propia Biblia. ¿Y cuándo? Cuando si apenas consiguió él una Biblia. ¿Y yo cómo podía conseguir la mía? Si no tenía dinero, y un niño de más o menos de 13 años o 14 años. Bueno, la verdad es que yo tenía un amigo que era evangélico. Les llamábamos en ese tiempo protestante o evangelista. Así le llamábamos a ellos. Exacto, sí. Y ese amigo adolescente, y yo adolescente, le dije, mira, conseguimos un Nuevo Testamento y un himnario que ustedes usan. Y el amigo fue muy, de veras amigo, que ya me llevaba, aquí está tu Nuevo Testamento y aquí está tu himnario. Y le digo, ¿cuánto cuesta? Me dice, el Nuevo Testamento vale 4 centavos y el himnario 6 centavos. 10 centavos por un Nuevo Testamento y por un himnario. Entonces agarré yo a leer el Nuevo Testamento como no tiene usted una idea. Día y noche leyendo, aunque yo no entendía nada. No entendía nada. Había hambre por leer. Hambre. Yo estaba re feliz con mi Nuevo Testamento. Lo leía constantemente. Y así
Y luego, cuando mi papá no estaba, yo a escondidas tomaba la Biblia y la leía también, pero más yo tenía mi Nuevo Testamento. Así es como yo comencé a deletrear y a conocer más la palabra de Dios. Excelente, qué bien. Bueno, estamos hoy hablando un poquito de la historia de Juan Everildo Velázquez. A todos los que nos están ahí viendo, Dios les bendiga. Por cierto, hoy es su cumpleaños, ¿verdad, ti? Hoy Sí. estamos cumpliendo ¿cuántos años? Eso no se puede decir. Ya lo pusieron ahí. Dios me, sí, Dios me permitió, o me permite 82 años. 82 años. Exactamente. Pues Estamos de mis, fiesta. mis felicitaciones, un abrazo ahí de parte de toda la familia y pues seguimos aquí conociendo un poquito más aquí de este varón Juan Everildo Velázquez, su trayectoria. Bueno, vamos ahí que él consiguió la Biblia, viene de la religión. En ese tiempo usted todavía no había aceptado a Cristo. No. Ya. La historia es muy larga y también es una bendición. Así, a grandes rasgos. No teníamos, éramos de la religión tradicional, así le llamamos, ¿no? Y nosotros desde antes teníamos una congregación y íbamos a los rezos y el grupo se iba, teníamos un grupo selecto, iba a los rezos y cuando no había rezos íbamos a estudiar el catecismo y luego después ya no se estudió catecismo ni fuimos a los rezos, sino que nos quedamos reuniéndonos, estudiando la Biblia. Hacíamos nuestros cultos, cantábamos y estudiábamos la Biblia. Cada noche que había reunión, que casi era todas las noches, siempre con la Biblia. Llegaban algunos predicadores de la misma religión hablando de la Biblia y luego ellos mismos, mis papás y mis tíos, también tenían Biblia ya, habían 2 Biblias y ellos leían la Biblia y la explicaban como ellos podían y así fue como fuimos creciendo en la palabra de Dios. Y lo más lindo es esto, que conforme íbamos viendo la luz que nos estaba iluminando mejor cada día, íbamos dejando lo malo que la Biblia decía que no debíamos practicar. Así que conforme íbamos conociendo la verdad, íbamos dejando todo. Así que dejamos las imágenes, dejamos costumbres, dejamos vicios, dejamos todo. Ya llegamos a una altura de como si fuéramos evangélicos, ya sin prácticas nada de lo que es la religión. Solamente íbamos a misa porque decían que el sacramento es lo más sagrado de la religión, o sea, la hostia. Y por eso íbamos a misa y le dábamos ahí en las redes, sino que nosotros solo concentrábamos nuestra mente a lo que el cura hacía o decía, aunque no entendíamos, porque en ese tiempo la misa se hacía también en latín, no en español como ahora. Así que íbamos como ciegos y sordos sin entender lo que se decía. Pero por lo menos, como así fuimos enseñados, íbamos a misa todavía, pero ya sin práctica alguno de lo que es el mundo y lo que la religión practicaba. Y de manera que ya llegó el momento cuando nosotros ya dejamos todo. Ya ni hacíamos la señal de la cruz. Todo lo dejamos, porque la Biblia era nuestra regla y ella es la que nos guiaba y cada día mejor, hasta que llegó el momento que dejamos la religión para llegar a Cristo Jesús. La razón por qué llegamos al Evangelio fue porque el cura presionó al líder que nos guiaba a nosotros para decirle si se sujetaba a las normas de la iglesia o qué iba a hacer. Si no se sujetaba, pues que vea qué hacer, pero lo rechazarían. Y efectivamente, llegó el momento cuando nosotros, como congregación, éramos como 500 personas ya. Estábamos reunidos. Entonces,
Llegó el momento cuando dijo el cura, si no se someten a las normas, ya no habrá matrimonio para ustedes, ni bautismo, ni comunión, ni una clase de servicio de la iglesia. Así que en ese tiempo habían organizaciones en la iglesia que se llama Hijos de María, Antonianos, Franciscanos, Apostólicos, todo eso eran organizaciones dentro de la iglesia. Y nosotros no pertenecíamos a ninguno de esos grupos. Y nos obligaron que nos anexáramos a uno de esos grupos, pero nosotros no quisimos porque ellos nombre tenían, pero no tenían un cambio de vida. Nosotros lo que queríamos era que haya un cambio, que se sometieran todos a la palabra de Dios. Y como no lo hicieron, nosotros no nos sujetamos. Entonces fue así como nos presionaron y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos sometemos a la iglesia, al cura, o nos declaramos evangélicos? Y nos alegramos tanto que uno de los que estaban en la reunión dijo, ya dimos un paso, ahora demos el otro y no hay más. El paso primero que dimos era conocer la Biblia. Ya dejamos todo lo malo. Y el segundo paso que teníamos que dar es declararnos evangélicos. Y esa noche toda la congregación estuvo de acuerdo que renunciáramos de la religión y nos declaráramos evangélicos. Entonces, esa fue la historia más grande. Anochecimos siendo católicos y amanecimos siendo evangélicos. Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Hoy estamos conociendo más de la vida de Juan Everildo Velázquez, un hombre de Dios que Dios lo levanta de la religión y hoy nos está contando cómo fue la conversión y cómo se entregaron a Cristo Jesús. Y bueno, yo creo que este espacio, este programa no nos va a dar para terminar todo lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Conociendo su trayectoria, su ministerio y todo, ¿verdad? Pero vamos a ver a dónde llegamos y vamos a poner esta historia continuará para otra. Bueno, pero qué especial. Me impacta saber, o sea, ustedes se entregaron a Cristo como un grupo ya de varias personas, ¿como cuántas personas? 500, más o menos. 500 personas, 500 sí. Católicos, digamos, ¿verdad? Que estaban. Excelente. Es que habíamos tres grupos. Un grupo que era de aquí del pueblo de Chimaltenango, otro grupo era de Santa Isabel y Ciénaga Grande, y otro grupo que era del Rosario. Del Rosario. Del Rosario. Entonces éramos tres grupos que estábamos unidos. Teníamos reuniones entre semana, cada quien en su sector. Pero los domingos nos reuníamos los tres grupos en un solo. Y ahí donde fue como nos convertimos todos juntos. Quiero agregar algo aquí que no lo dije, pero cuando este amigo que a mí me dio el Nuevo Testamento el Linario, cuando yo compré el Linario, yo iba a oír culto de los evangélicos. No entraba a la casa donde tenía culto, sino que detrás de las casas me quedaba y oía los himnos que cantaban. Y con solo una vez que oía los himnos, se me grababa la música. Y ya con el himnario en la mano, yo ya podía cantar libremente. Y le enseñé a mi hermano Juan, el mayor, de los himnos. Y en los cultos que teníamos nosotros en la religión, cantábamos himnos especiales. Cantábamos el himno Llegaron los tiempos. Cantábamos el himno Libro estoy. Y el himno Ven a la luz que te da Jesús. Ese otros himnos cantamos como especiales. Himnos evangelios cantando en la religión, o sea, en grupos religiosos católicos. Y luego Dios me ayudó a aprender coros. Enseñé a los 500 hermanos coros e himnos evangélicos. Así que éramos católicos, pero con himnos evangélicos. Fue una bendición tremenda como la congregación tomó todo eso como algo nuevo en la vida, y de hecho era nuevo, pues, porque todo es bíblicamente lo que hacíamos. Así que yo comencé a trabajar
con la gente, aún siendo adolescente, porque yo era adolescente entonces, pero era mi trabajo. Me nombraron como director de cantos en la religión para esa congregación que ya le dije. Así que ese es algo tan grande que Dios hizo en mi vida. Muteado, ahora sí. Interesante porque yo creo que traía usted, dentro de usted había varios talentos, ministerios o no sé, porque se interesó por leer la Biblia, luego fue parte también de este grupo que salieron y, y ya lo dijo usted, se aprendía los cantos, ¿verdad? Se sabía ya los cantos, era tal vez el cantor del grupo por ahí de repente, ¿no? Pero qué bien. Cuéntenos, en ese lado ya sabía pues, también usted algo de música, porque usted también ejecuta la concertina, cómo aprendió, ya sabía algo o algún otro instrumento, cuéntenos. Gracias. Bueno, en ese tiempo no, ni se soñaba, ni siquiera una guitarra, mucho menos o una concertina, nada. Lo que yo hice fue, creo que ya siendo evangélico, a un adolescente, como era director de cantos, lo que yo hice fue hacer mi pandereta con tapitas de gaseosas. Las aplané con martillo y los clavé en una tablita y eso me servía como pandereta. Y cuando los hermanos vieron que yo hice eso, también ellos hicieron, así que en los cultos habían como casi 100 panderetas tocando, pero de ese tipo. Con tapitas, la primera vez. tapitas de botella. Ajá, primer instrumento que yo usé, que yo fabriqué, digamos. Y así como comenzamos. Y luego, ya después yo no estuve 2 años en la iglesia como miembro después que nos convertimos, pero nunca yo conocí un instrumento. Algunos hermanos llegaban a visitarnos de otras iglesias, llevaban sus instrumentos, llevaban concertina, guitarra, pero en nuestra iglesia nunca, ni soñaba yo siquiera tocar una guitarra. Yo aprendí a tocar guitarra cuando ya estaba en el ministerio, ya estaba en la obra. Ahí Dios me permitió una guitarra y no sabía cómo hacerlo, pero fue una iglesia donde visitaba frecuentemente y un hermano siempre tocaba su guitarra y le dije, hermano, ayúdeme, hágame un trazo en una hoja cómo se ponen los dedos y cómo están las cuerdas y solamente para que yo quiero aprender a tocar. Y él lo hizo, me hizo la hoja y luego no sé cómo fue que conseguí una guitarra y le comencé a ensayar y luego se me quedó cómo se ponían los dedos, cómo se tocaba, qué notas. Así fue como comencé a tocar guitarra ya estando en la obra. Y en cuanto a la concertina, igual, estando en la obra, un hermano me prestó una concertina y comencé a tocar. Y como ya antes de que yo fuera pastor, un hermano de la iglesia no existía, compró un acordeón y él no aprendió a tocar y yo también compré uno, pero yo no aprendí a tocar, pero era acordeón, no era concertina. Entonces, pero ya cuando estaba en la obra sí me empeñé y así fue como yo aprendí a tocar un poco la guitarra y a tocar un poco la concertina. Excelente. Bueno, y entonces... en ese tiempo no había músicos. Entonces yo me interesé tanto por desarrollar un poquito en esa área. Y así fue como estudié un poco de música teórica y eso también me ayudó para encajarme con la música práctica. Excelente. Bueno, hoy estamos conociendo la vida de Juan Everildo Velázquez en sus 82 años que hoy Dios le ha concedido, gracias a Dios. Y en esos 82 años pues, ha habido un montón de cosas. Estamos conociendo apenas sus inicios y hay mucho más, así que usted no cambie, por favor, quédese ahí. Vamos a irnos a un tema musical a continuación
y luego regresamos aquí en la segunda parte de esta entrevista muy, muy especial del Ministerio de Juan Everino Velázquez. Adelante, ahí controles con el tema musical, por favor. Muy bien, muchas gracias por estar ahí conectados. Hoy estamos en casa, ¿verdad? Y qué bonito es también, bueno, yo creo que en este tiempo, como están en casa, hemos descubierto muchas cosas. Y gracias a Dios por las redes sociales que han
servido para poder expresarnos y en este caso para poder predicar la palabra de Dios. Hermano Juan Everildo lo hace los días jueves, los días domingo también. No sé qué otro día también predica. Martes. Martes, jueves y domingo. Martes, jueves y domingo. Está predicando a través de las redes sociales. Por favor, sintonícelo. ¿A qué horas, hermano Juan? El martes a las 7:30. Jueves a las 7:15. Domingo a las 4:15. Muy bien. Es 7:30, 7:15 y 4:15, ¿verdad? Son los horarios que usted puede escuchar una palabra muy especial que viene de Dios, que siempre hay ahí para que pues puedan ahí ustedes escuchar. Yo creo que siempre hay una palabra del Señor. Muy bien, ya tenemos unos minutos, pocos minutos, no vamos a hablar de muchas cosas que quisiéramos hablar, pero sí vamos a hablar de algo especial, de cómo inicia. Ya nos contó cómo fue su niñez, su adolescencia, y yo creo que estamos por ahí en la juventud, ¿no? Por ahí vamos, ¿no? Pues ya nos contó que también como 500 personas de la religión hicieron su decisión de dar un paso más y aceptar a Cristo Jesús. Qué interesante y qué bonito. Ahora cuéntenos cómo inicia, cómo empieza la nueva historia ya siendo un cristiano evangélico. Cómo empieza a resurgir, cómo ve usted el cambio, cómo se sentía, qué ambiente había dentro de todo ese inicio a ser cristianos evangélicos. Pues realmente fue una experiencia extraordinaria, porque nada menos es un cambio de vida, dejar el mundo y seguir a Cristo, cosa que es algo incomparable. Yo tenía 18 años cuando nos convertimos. Toda mi niñez y juventud o adolescencia la pasé sin Dios, diríamos. Supuestamente tenía a Dios en la mente, pero de una manera tergiversada, porque me enseñaron de que Dios existe, pero están los santos que intercedan por nosotros, cosa que eso no está en la Biblia. Todo eso fue lo que nos despertó. Tanto así que llegaban predicadores de la misma religión a nuestros cultos antes de ser evangélicos y nos predicaban sobre las imágenes y nos leían capítulos enteros de la Biblia donde hablaba contra todo eso. Y nosotros dijimos, si esto es así, ¿por qué entonces nos están inculcando la idolatría? Si la Biblia dice que no hay que hacerlo. Eso fue lo que nos ayudó, nos abrió el entendimiento para que decidiéramos llegar a Cristo. Ahora, una vez que ya estábamos en el Evangelio, pues fue para nosotros una experiencia gloriosa, porque dimos un paso extraordinario, salir del mundo, de la religión y entregarnos a Cristo Jesús. Bueno, ahora viene una situación, y es que la Biblia dice que teníamos que bautizarnos. Y ya comenzamos a ver qué hacer para que esas 500 personas cumplieran la Biblia tal como la Biblia dice de bautizarnos. Entonces, los dirigentes de la obra trataron de conectarse con un pastor quien nos ayudó mucho. Fue una iglesia muy buena para nosotros porque nos ayudaron a dar los pasos necesarios. Y ellos fueron los que programaron el día, el lugar y cómo se debe hacer el acto de bautismo. Por tanto, se programó un día, el primer grupo de bautismos que iba a haber
fue en el Tejar. Eso fue el 20 de enero del año 1957, cabal, 1957. Fuimos bautizados 95 personas. En un solo bautismo nos bautizamos 95 personas de la propia congregación. Ese fue otro paso glorioso que se dio. Hasta ahora, yo recuerdo bien como si fuera ayer que se llevó a cabo ese acto, una experiencia gloriosa cuando nos bautizamos. Un testimonio que no se me olvida fue que un tío mío, iba con fiebre y iba pensando y preguntando si se podía bautizar o no estando con fiebre. Entonces le dijo, no tenga pena, tenga fe. Este es hacer la voluntad de Dios. Y Dios sabe que no vas a hacer nada malo. Está bien, dijo él, se bautizó. Después del bautismo le preguntamos, ¿cómo te sientes? Me siento bien. ¿Tienes fiebre? Ya no tengo fiebre. Aleluya. Ese fue un milagro glorioso. Cómo Dios sanó a mi tío al bautizarse. Ya no hubo más fiebre. Así es que cuando se hace las cosas de Dios de corazón, trae muchos beneficios. Muchos beneficios. Bueno, la pregunta suya es, ¿qué ambiente? Bueno, el ambiente ya es sabido que fue un ambiente nunca visto. Lo que sí nos hizo pensar un poco fue que se levantaron los catequistas contra nosotros, atacándonos, diciendo este y el otro, para ver cómo desbarataban nuestros pensamientos y cómo dejar de creer lo que habíamos creído. ¿Y cómo lo podían hacer si ellos no tenían la base fundamental de la palabra? Ya entonces en ese tiempo ya algunos usaban la Biblia, pero para atacar, no para edificar. Pero de todas maneras no nos afectaron. Habían discusiones casi diarios en la calle, en los parques, en los mercados. Habían discusiones porque como era un grupo tan grande, ya habían evangélicos en ese tiempo, pero no se dio un golpe como esa vez que nosotros vimos. Y eso hizo que la iglesia misma, donde estábamos, se sintiera afectada. Y por eso es que sus feligreses se levantaron para querer estorbarnos, pero no lo lograron. Dios mantuvo la obra y así seguimos. El ambiente espiritual fue tan especial porque aceptaron muchos más y los hermanos que se convirtieron en el tiempo que nosotros lo hicimos fueron firmes, nadie se alejó, nadie, todos estaban firmes y cada uno testificaba de las maravillas de Dios. En los cultos que celebrábamos ya era un culto libre, sin presión, sin temor de que alguien nos criticara, porque nosotros estábamos compenetrados en la Biblia. Así es como pudimos experimentar algo tan especial. Qué especial escuchar todas estas cosas, estas historias de la vida del hermano Juan Everildo Velázquez, que hoy estamos presentándoles a ustedes a través de Facebook Live. Por ahí muchas gracias a todos los que se han conectado. Ya sabe, siempre comparta esta transmisión, por favor, comparta en su grupo, en su perfil, en todas las plataformas que usted tenga. Por favor, comparta, la verdad, para que otros entiendan, porque estamos oyendo un testimonio muy especial para mí, ¿verdad? Porque tenemos aquí, vemos cómo el poder de Dios se manifiesta a través de su poder maravilloso, ¿verdad? Y salvar a tantas almas, ¿verdad? Pues ese tiempo que cuenta hermano Juan Everildo, pues yo
Yo me lo estoy imaginando, ¿verdad? Ver a tantas personas aceptando a Cristo. Yo creo que había un hambre especial de la palabra de Dios y eso era algo lindo. Ahora cuéntenos, hermano Berito, ¿cómo se reunían? ¿Siempre en su grupo, cada quien en su grupo, empezaron a formar iglesias o cómo fue la situación ahí? Como ya dije, habían grupos, habían 3 grupos, pero estábamos unidos los 3 grupos y no había un templo o digo un solo templo donde reunirnos. Tuvimos aquí en el pueblo una casa donde nos reuníamos, pero en casa ajena o particular, no era un templo formal. Ya como evangélico, sí, ya tuvimos un templo, pero antes de ser evangélico, no. Pero ya como evangélico hicimos un templecito y ahí se reunía la gente, por supuesto, los días domingo. Es el día cuando nos reunían los 3 grupos para llevar a cabo un culto de 2 a 4 de la tarde. Era el culto y era una manera de unirnos cada domingo alabando el nombre del Señor. Sin embargo, en los campos, o sea, los 3 campos tenían culto casi diario. En cada hogar habían cultos. A veces nos uníamos, los de el Rosario venían a Santa Isabel y a veces los de Isabel iban al Rosario, así hacíamos intercambio de púlpito y lo mismo en el pueblo, iban con nosotros o veníamos a ellos entre semanas y así era incansable aquello en medio de lluvias, tiempo de frío, en fin, nosotros trabajábamos así. Yo era un adolescente entonces, sin embargo, trabajábamos tan fuertemente de esta manera sirviendo al Señor. En ese tiempo no había luz eléctrica, sino que con lámparas hacíamos nuestros cultos, íbamos a los campos con lámpara y no había ni vehículo, a pie todas las veces que caminábamos, no había otra forma de transportarnos, sino a través de los pies, sin bicicleta, sin moto, sin vehículo, pero todos con mucha voluntad y armonía servían al Señor. Muy bien, qué especial, la verdad. Me imagino que había una armonía y una, se sentía ese grupo bien especial. Y bueno, yo creo que la persona cuando llega a Cristo, empieza a vivir su primer amor, pues claro, ¿verdad? Hay un cambio especial en él y pues así sucedió acá. Muy bien, yo creo que vamos ya a empezar a entrar ya a lo que es, empieza ahí tal vez el ministerio, pero no nos va a dar tiempo a hablar de eso, porque ya se nos fue el tiempo. Sin embargo, muchas gracias a todos los que están ahí conectados, gracias por los mensajes ahí que nos están llegando, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Si usted tiene ahí alguna pregunta que quiere que le hagamos, hermano Juan, nos la pueden ahí enviar también. Nosotros podemos ahí preguntarle algo, bueno, al trayecto que vamos también, ¿verdad? No se me adelante porque vamos a ir haciendo otro programa más para ir conociendo un poquito más de su ministerio. Por el momento, vamos aquí en cómo inicia él, cómo aprende a leer, empieza su amor por la palabra de Dios, cómo se convierten, ¿verdad? En ese tiempo vamos. Bueno, pero ya tal vez para ir concluyendo esta parte, yo creo que podemos hablar algo, hermano Juan Everildo, y decir a aquellas personas que nos están escuchando, que yo creo que tal vez hay personas que tal vez no están seguros que el Evangelio es la verdad, que el Evangelio es el camino verdadero. ¿Qué le puede decir usted al respecto de esto? Gracias. Fíjese que yo he dicho a los jóvenes, y les digo ahora si hay jóvenes que nos escuchan, uno a veces piensa que hay otro lugar donde pudiera uno disfrutar de un placer, de alegría como joven. Pero yo les digo, no hay. Ya dije que yo en la niñez crecí en la religión.
Mi adolescencia también lo pasé en la religión, solo que ya no dedicado completamente porque no me satisfacía lo que hacía. Por tanto, yo busqué algo bueno para mi alma en la niñez y no lo encontré. Cuando era adolescente dije, bueno, tal vez que en las cosas del mundo hay algo mejor y en cierta forma me incliné al mundo. Comencé a tomar, a fumar y otras cosas en mi adolescencia, pero tampoco ahí encontré lo que yo anhelaba. Por tanto, cuando conocí el Evangelio y me convertí a Cristo a los 18 años, yo encontré lo que realmente deseaba. Mi corazón se llenó de tanta paz, de tanta alegría, tanto así que yo desde que no era evangélico ya iba a reuniones religiosas y ya como evangélico mucho más. Yo nunca falté a las reuniones. Noche tras noche estábamos en reuniones de un lado a otro. Cuando en nuestro grupo no había reunión, yo iba al otro grupo porque me gustaba estar siempre sirviendo al Señor de esa manera. Entonces, encontré la tranquilidad solamente en el Evangelio. Por tanto, a la juventud les digo que no hay otro camino mejor que es Cristo Jesús. Lo digo porque yo lo viví. Busqué la libertad, pero no encontré. En Cristo sí tuve lo que realmente yo anhelaba. Luego, mi juventud ya como un joven maduro, yo me casé y ya casado con mayor libertad. Yo servía al Señor. Toda mi juventud, de 18 años hasta los 25, 30, 35 años, yo servía al Señor. No dejé una sola noche sin estar sirviendo al Señor. Como ya dije, de un lado a otro viajamos alabando al Señor. Quiero decirles que como testimonio, tanto era el gozo que íbamos a pie desde la aldea Santa Isabel hasta Zumpango a pie. Íbamos de Santa Isabel a San Andrés Tizapa a pie. Todo esto era porque queríamos apoyar a los hermanos y gozarnos con ellos como congregaciones, y todos lo hacíamos a pie. Nosotros veníamos de la aldea al pueblo y a veces iba más allá del pueblo, siempre alabando al Señor. Así es que creo yo que a mis hermanos ya adultos no debemos desmayar nunca. Usted debe seguir al Señor. Ahora que ya tengo la edad que tengo, ya lo dije, que edad tengo, algunos quizá ya, como dicen por allá, ya están tirando la toalla por la edad que tienen. Yo les digo, en el Evangelio no hay edad. En el Evangelio no hay edad. Alguien me preguntó hace poco, ¿y ahora qué piensas hacer? Le digo, siempre pienso predicar la palabra de Dios y lo estoy haciendo. Estoy predicando los días domingo, los días jueves, los días martes, anunciando el Evangelio. El domingo tengo 2 actividades en la predicación. Así que en el Evangelio no hay edad. Mientras que Dios nos da vida, a Dios hay que servirle sin cansancio. Y la Biblia dice que Dios da fuerza al que no tiene fuerza. Por tanto, hermanos, por favor, seamos valientes. Por nada nos rindamos ante nadie. Usted dice que ya soy viejo. La vejez no lo debe impedir a usted. Es que ya me canso. Claro que se cansa, pero sea valiente, esfuércese. Como dice Dios a Josué, esfuérzate y sed valiente. Hay que seguir al Señor, testificando de Cristo, edificando a los creyentes y orando porque Dios te salve más almas para gloria de su nombre. Amén, gloria a Dios. Yo creo que eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias ahí, hermano Juan Everildo, por todo esto. Voy a darle ahí lectura a unos mensajes por acá que están llegando, porque muchos están viendo.
Por ejemplo, dice, nos preguntan si existe algún documento de su Historial. testimonio. Sí, algún documento de su testimonio, dice. Que Tengo, que tengo quieren una un biografía, ejemplar, dice. tengo una biografía de mi vida desde que comencé en el Evangelio y antes del Evangelio. Tengo Okay. ahí unos documentos. Hermano Rigoberto Godínez, pastor, dice. Entonces, hermano Rigoberto, pues comuníquese ahí con hermano Juan Avelildo ahí y póngase de acuerdo porque él necesita un ejemplar de este testimonio impactante, dice, que le está bendiciendo a él. Si no existiera un documento, él está sugiriendo hacer uno, dice, así Yeah. para poder distribuirlo. Muy bien, Antonio Rivas dice saludos y bendiciones. Chaito Danilo dice gracias por esta entrevista con hermano Juan Everildo, Dios lo bendiga. Muy bien, saludos a la pastora Rebeca Velázquez también, ahí está pendiente y viendo, y ella pues está felicitando, le dice, porque Dios le ha concedido un año más de vida. Muy bien. Yo creo que es importante entonces lo que acaba de decir hermano Juan Avelino Velázquez. En este tiempo, más que nada, ¿verdad? Al tiempo que estamos viviendo, tenemos que ser valientes, ¿verdad? Enfrentar la situación, la circunstancia con esa fe firme, creyendo en Dios y seguir predicando, ¿verdad? Ya lo dijo él a sus 82 años, no hay edad para decir ya no, tiro la toalla hasta aquí, ya me cansé, que lo haga otro, no. Tenemos picando 3 veces a la semana, no, Juan Everildo, imagínese, ¿verdad? Entonces, la verdad que a mí me anima bastante, yo me animo bastante por eso, ¿va? Porque es cierto, uno a veces dice, no, ya me cansé, o mejor, ¿verdad? Pero escuchando y viendo aquí lo que hermano Juan Everildo está diciendo, pues lo anima a uno. Así que, pues animémonos todos, sigamos adelante, yo creo que vamos a finalizar ya llegamos al final de esta parte y si usted quiere pues que hagamos una segunda parte, lo vamos a hacer, pues que aquí puede que nos vayamos en varias partes, ¿verdad? Pero ya escuchamos algo importante de dónde sale, ¿verdad? Su conversión y empieza ya el ministerio donde hay mucho que contar. Así que, hermanos, un abrazo para todos. Yo creo que hacemos una oración, hermano Juan Averil. ¿O hay algo más ahí que hacer? Me dicen, me avisan. Bien, gracias a ustedes, hermanos, que nos sintonizaron y gracias también por los mensajes que han enviado. Espero que no sea la única vez. Ya él me dijo que vamos a ver si continuamos, porque apenas hablamos de la conversión. Nos falta un terreno más grande que hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida como cristiano y como ministro del Señor. Así que queden pendientes. En próxima les anunciamos cuándo vamos a tener otro programa como este. Por ahora, muchas gracias, Dios les bendiga. Vamos a orar pidiendo que Dios bendiga a cada uno. Si usted está pasando por situación difícil, no olvide, Dios que me ha cuidado a mí, lo cuidará a usted también, porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos seamos bendecidos de parte de Él. Oramos, si usted está enfermo, tenga fe que Dios sana a los enfermos. Si algún amigo que nos ha escuchado y se da cuenta lo que Dios ha hecho, le invitamos también que usted se entregue a Cristo Jesús, porque estas cosas que hemos dicho ahora no solamente para decir ese hombre qué cosas ha hecho. No, eso no es el propósito. Hemos hablado de esto para decir que Dios hace maravillas en las vidas que se entregan a Él. Si Dios me ha bendecido a mí, Dios también quiere bendecirte a ti. Pero solo resta que haga lo que yo hice, abrir mi corazón para Cristo, entregarme a Él y servirle a Él. Usted será una persona feliz, victoriosa,
en su vida material y espiritual. Oramos. Querido Padre, gracias te damos esta noche por darnos este gran privilegio de testificar de las cosas que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tu palabra es poder, tu palabra es autoridad, tu palabra es dominio, tu palabra, Señor, es luz que ilumina nuestro camino. Por medio de ella es que hemos llegado a conocerte, mi Dios, y hemos llegado a entregarnos a Jesucristo, tu Hijo, quien nos limpió de todo pecado, y por ello no nos avergonzamos ni nos cansamos de testificar de ti, Padre, por la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Señor, oramos en esta noche por mis hermanos que están en sintonía con este programa. Tú sabes la situación que cada quien está pasando, pero tú tienes la respuesta también para cada necesidad. Pon tu mano sobre la persona enferma. Oramos que tú sanas, Señor, esa persona, mi hermana o mi hermano, que reciba sanidad en el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda enfermedad, lo expulsamos de la vida de mi hermano o mi hermana en el nombre bendito de Jesús y lo declaramos sano para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en esta noche. Oramos también por alguna familia que esté escaso de recursos, que tú le suples su necesidad, porque tú no permites que tus hijos, Señor, mendigan pan. Tú no permites que tus hijos, Señor, pasan por situaciones difíciles a menos que tienes un plan. Pero oro, Señor, porque tú suples las necesidades, que tu mano santa cubra, Señor, cada necesidad. Oramos también por las almas que aún no te conocen, Señor, que a través de este testimonio alguna alma esté abriendo su corazón para ti y que tú entres para hacer un cambio de vida, una regeneración para que esa vida sea nueva en ti, que tu mano esté obrando milagros y maravillas en el nombre de Jesús. Gracias también por los medios que se ha usado esta noche para llevar a cabo esta presentación. Que tu paz y bendición sea sobre todos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, Elmer, por habernos conducido a este programa y que sea próxima oportunidad otra vez que tengamos esta bendición. Gracias, hermano Juan Everildo Velázquez. Hoy estuvimos ahí conociendo parte de la historia del hermano Juan Everildo Velázquez. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Neftalí Méndez dice, saludos hermano Everildo de Neftalí Méndez, dice, que Dios lo bendiga, feliz cumpleaños, dice. Antonio Rivas Tuyuc dice, desde 1976 fue mi pastor Juan Everildo, dice. Por acá son los mensajes que tenemos. Por acá también vamos a leer otros mensajes que han llegado. Estefanía Ordóñez dice, bendiciones hermanos Velázquez. Silvana Mejía dice, bendiciones hermano Elmer Velázquez, muy alegre el programa, dice. Diego Nicolás dice, bendiciones mis queridos hermanos desde acá en Miami, Florida. Allá en Miami, Florida estaban también ahí pendientes de esto y viendo. Saludos cordiales. Muy bien, entonces, gracias ahí a usted que estuvo ahí conectado. No olvide, se le va a notificar. Ahí vamos a poner ahí algún anuncio en Facebook cuando seguiremos la siguiente parte, ¿verdad? De esta historia de la vida de Juan Everildo Velázquez. Por hoy, pues, mándenle muchas felicitaciones ahí. Ya queremos pastel, ¿verdad? Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Ya lo comimos, dice. Bueno, hoy no se puede, pues, dar mariachi, porque si no, debemos llevar un mariachi, ¿verdad? Pero bueno, pero la próxima será. Así que muchas felicidades ahí en sus 82 años y saludos a toda la familia Velázquez que está
también viendo ahí, escuchando. Que Dios los bendiga. Sigamos adelante. Muchas gracias a los que estuvieron ahí detrás de cámaras, ahí haciendo que lo posible que todo esto saliera bien. Muchas gracias ahí a Jefferson, ¿verdad? Que es el más las pilas para que todo esto saliera bien. Saludos cordiales, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, que descansen. Hasta la próxima. Amén.